Hola familia, el día de hoy vamos a grabar nuestro podcast número 9 de ¿Y ahora cómo se le hace? El día de hoy va a ser una entrevista muy especial y a la que le tengo mucha ilusión. Esta ilusión se da porque hoy vivimos un parteaguas de todas las etapas de nuestras vidas. No importa la edad que tengas y en dónde estés. En el mundo entero vivimos un parteaguas en el antes y después de la pandemia. Hoy vivimos con mucho más sensibilidad, con mucho más apertura, con mucho más, no necesariamente conciencia, pero sí percibiendo que nuestro día a día se maneja con mucho más fluidez y con mucho más emoción a flor de piel. Hoy tenemos a un invitado de honor, un invitado que nos va a compartir su experiencia precisamente en este tema, de cómo él ha aprendido a dispersar de su conciencia a raíz de varios momentos importantes en su vida. Él es Rodrigo González Mortínez, él es un abogado regio que estudió en la Libre de Derecho de Monterrey, que nos va a transmitir esta experiencia y cómo hoy ya escribió dos libros en donde estoy segura nos va a caer a nosotros el 20 de muchas de las cosas que a lo mejor hoy no entendemos y que le vamos a tratar de poner sobre la mesa, tratar de ponerlo en palabras, toda esta situación emocional y de emoción que hoy por hoy tenemos todos los días de nuestra vida con este parteaguas del antes y después de la pandemia. Hola Rodrigo, bienvenido. Hola, y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ale. La verdad es que me siento muy honrado estar contigo y estar en tu podcast. La verdad es que es un punto de comunicación muy importante que he visto y que va a seguir creciendo. Y con este tema, pues yo creo que nos vamos a ayudar ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y muchas gracias porque fíjate que cuando me platicaron de ti, me platicaron tu historia, me platicaron el cómo hoy vives con una congruencia, que ahorita les platicaremos un poquito por qué hablo de congruencia, porque él cae en procesos en donde se clava mucho en historias y después te empieza a dar cuenta que la vida no es tan complicada como podríamos pensarlo. Y me gustaría por iniciar nuestra entrevista, Rodrigo, que nos compartieras cómo se dan estos momentos en donde tú te ves en una situación de riesgo y empiezas a ser presente, ¿no? Este despertar de tu conciencia. Gracias. Sí, se escucha como que muy lejos, algo como un despertar de conciencia, como que algo inalcanzable. Finalmente, cuando yo lo escuché por primera vez, pensaba que era algo así como nada más para las personas que están cerca de algo iluminado, de alguien Exacto. Iluminado, que tienen un maestro o algo así. Entonces, empecé a darme cuenta que el acceso a tu conciencia, a ser consciente, darte cuenta, no está tan lejos, siempre ha estado cerquita y está aquí. Entonces, fue gracias a eventos complicados, como situaciones de riesgo de mi vida, donde pude detectar cuando hay un momento de quietud, donde la mente en sí llega a un estado de paz y tranquilidad, aún en un momento de riesgo, pero muy activo en cuanto a buscar una solución a dicho evento. Entonces, la sensación que me dio, el sentir que tuve en varias ocasiones, que fueron muchas, es que algo sucedió, que algo estaba pasando, porque desde muy joven experimenté muchas experiencias de este tipo. Entonces, conforme iba avanzando, era como esperar, bueno, ahorita va a suceder, y sucedía. Entonces, el profundizar, encontrarle una respuesta a ese estado de conciencia tan alerta, fue lo que me hizo empezar a investigar, pues en libros y con algunos maestros, y pude entender que el despertar de conciencia no está tan lejos, pero no tiene que pasar algo peligroso para que lo puedas conectar. En mi caso, me puse a practicar actividades
pues donde pones un poquito en riesgo tu vida, como el parapente o como el buceo de cavernas, precisamente buscando el riesgo y tener esa conexión. Entonces encontré en la meditación la conexión sin necesidad del riesgo. Desde un cómodo sillón puedes acceder a eso. Entonces pude checar y tener muy claro que se trataba de atención. ¿Dónde posas la atención? Si la posas en la mente o en la conciencia, que te hace ser consciente. Entonces, ahí, es más, ahí se acaba el tema de cómo hacerte consciente. ¿Dónde poses la atención? Y tú, como yo, como todo nuestro auditorio, que somos gente totalmente normal, que tú dices, oye, esto no tiene que ser para gente iluminada que se va a meditar por meses al Tíbet y que toma cursos en donde tenga que aprender para poder conectar de manera necesaria, estando en un proceso de mucha inversión Y esfuerzo. y de esfuerzo para poder lograrlo. Tú ya hablaste de que tú, para poder repetir estos procesos que empiezas a identificar sin poderle dar el nombre del despertar de conciencia, fueron de momentos y de eventos en tu vida que estabas en mucho riesgo. Me gustaría, si te es posible, Rodrigo, que nos compartas alguno de esos procesos, de esas vivencias reales en donde tú estás en riesgo y empiezas a identificar algo. Sí. Hay uno que particularmente fue el que ya detonó mi búsqueda de una respuesta a ese estado de conciencia. Fue regresando de un viaje en Estados Unidos, que veníamos por carretera, en la frontera, una persecución. Nos tocó 3 vehículos con gente armada y fue en un punto en donde, para conectar con la autopista donde estaba la protección, pues eran como 30 kilómetros, son como 20 minutos de persecución hasta llegar a ese punto. La camioneta que nos salvó quedó muy mal, muy afectada, porque si no hubo detonaciones fue porque ellos, los mismos militares luego nos lo explicaron, que ellos no detonaban porque sabían que inmediatamente el ejército llegaba a esa zona. Es una zona entre Laredo y Nuevo León. De hecho, llegábamos por Nuevo León y conectábamos a la carretera de Laredo. Mucha gente le ha puesto nombres, yo no lo voy a decir, a esa carretera, por lo mismo peligrosa, pero en aquella ocasión, en el 2012, se me hizo algo muy sencillo, porque no había tráfico. Entonces, y es un momento en donde todos los que han pasado por ahí saben que el teléfono celular, entre salir de Estados Unidos y entrar a México, no funciona. Entonces fueron 20 minutos y yo venía con mi esposa y mis 3 hijos en una camioneta familiar que afortunadamente estaba en buenas condiciones, relativamente nueva, y nos dio batería. Pero fueron 20 y tantos minutos que estuve en ese estado de conciencia plena, y le daba tranquilidad a mi esposa y le daba tranquilidad a mis hijos, aún en la persecución, de que se nos ponían enfrente, luego los pasaba, porque finalmente no me detuve, lo señalaba de que si no se quitaba el que estaba parado ahí me lo iba a llevar, y brincaban. Y fue un suceso que estuvo lleno de acción, pero de respuestas mías no reactivas. No estaba enojado. Lo único que era cumplir una misión, y la meta era: nadie va a tocar a mi familia. Era como que la misión. Y había una sensación que en ese momento dije: Dios se hizo presente en mí y guió mi camioneta. Hubo momentos en que me regresaba, pasaba por el vado, me regresaba por la misma carretera hacia atrás, en reversa, no en reversa, sino en sentido contrario. El caso es que fue un momento muy complicado, pero a la vez lleno de ese estado de conciencia. Ya que llegamos a Monterrey, pasa todo y empiezo a investigar. Quiero encontrar el punto. Entonces alguien me platicó que son estados de la mente en donde, si no hay un rapto de la amígdala, sucede otra cosa, que fue lo que me sucedió. Entonces hay interpretaciones científicas de neurocientíficos que te dicen qué proceso, pero por qué unos sí y otros no.
caen en ese estado de conciencia. Entonces, ahí era la pregunta. Entonces pude, en esa investigación, darme cuenta que desde muy pequeño siempre tuve despierto ese músculo, porque es un músculo. La atención es un músculo que si no lo desarrollas, vives en tu mente, en un espacio y en un tiempo irreal. No es real. No es real vivir en el pasado, no es real vivir en el futuro, no es real estar conflictuado con tu presente. Cualquiera de ellos te trae condiciones que no son favorables para tu cuerpo. Vivir en el pasado te trae depresión, vivir en el futuro te trae ansiedad, y estar en problemas con tu presente te trae estrés. Entonces, no puedes estar caminando sobre la mente. Y es algo que le pasa a nuestra generación, a la generación X. Vivimos mucho en la mente porque estamos condicionados así. Alguien arriba de nosotros no hizo la tarea de enseñarnos y darnos herramientas de que la atención es la puerta a tu conciencia y a darte cuenta de las cosas que son congruentes o incongruentes contigo y con lo que sientes. Y creo que lo de hoy, Rodrigo, precisamente es que los padres jóvenes en las empresas ya se están metiendo mucho, ¿no?, a poder preparar y a poder poner atención en lo que pasa con nosotros. Y tú acabas de decir, dijiste muchos conceptos que me gustaría ir uno a uno. Con gusto. Porque la finalidad de poder acercarnos al auditorio con tu experiencia es precisamente que nos demos cuenta que no necesitamos ser iluminados para poder fortalecer este músculo que es la atención, ¿no? Que ahorita te pido que nos compartas cómo poder fortalecerlo, pero me gustaría que nos digas cómo, ya que tú haces esta conciencia, ¿no?, de este despertar de tu conciencia que es la atención de tu presente, ¿por qué consideras que es tan importante para tu día a día? O sea, ¿por qué este despertar de tu conciencia lo quieres analizar? ¿Le dedicas el tiempo para decir, sí, quiero fortalecer este músculo? ¿Qué beneficios le ha dado a tu vida el fortalecer ese músculo? Sí, es muy agradable estar conectado con una parte de ti que es muy auténtica, es ser auténtico, es ser como que encontrar esa parte original que ya venías cargado desde que naciste, desde que llegaste aquí, y que al irle dando oportunidad de que vaya entrando, vas viendo cómo una parte que en todas partes le llaman ego, a mí me gusta decirle el incómodo, porque es muy incómodo. Es una entidad que están coexistiendo mientras tú darte cuenta, tu conciencia no te informe por medio de la atención con cuál estás. Generalmente está con la mente, y la mente reproduce por medio del incómodo pues juicios, se la pasa valorando, se la pasa catalogando. Vaya, es conflictivo porque su archivo para moverse es limitado, son las experiencias que has tenido, y al final del día son muy limitadas. Esta vida es muy amplia y tiene muchísimas cosas, y las que tú alcanzas a aprender desde tu ángulo, con más que digamos que hemos vivido mucho, hemos vivido muy poco. Somos de experiencias cortas, pero importantes, porque se registran y ahí están. Entonces, lo importante de estar consciente es darle más oportunidad al ser auténtico que ya eres, que en un nivel de inteligencia, de evolución e inteligencia, es el observar sin juzgar. Imagínate caminar sin juzgar, sin valorar, sin poder criticar o quejarte. Hay cosas que sirven, y sirven muchísimo. De hecho, en tu caminar te das cuenta que vas adquiriendo hábitos que te forman y te hacen ser una persona más auténtica y en piloto automático e inconsciente. Porque no es malo caminar inconsciente o caminar dormido. Al parecer, en principio, las enseñanzas te llevan a que el estar dormido es malo. No. Ni el estar dormido ni el estar inconsciente es malo. Pero incorpora hábitos que sean favorables. Y ahora sí, camina dormido, no pasa nada. Requiere mucho esfuerzo y requiere mucha energía estar despierto.
Y tu cerebro lo único que busca como músculo es ahorrar energía. Entonces, al querer ahorrar energía, quiere incorporar hábitos para ahorrar energía. Entonces, es una lucha que también es necesaria cuando tienes buenos hábitos. Nada más revisa los que son tóxicos, aquellos que te llevan a tener un mal día, aquellos que si te despiertas y te empiezas a sentir mal porque te acordaste de eso, ¿qué? Esos hábitos son los que se tienen que ir. Porque si empiezas mal tu día, digo, no tengo que decirlo yo cómo va a terminar, pero generalmente si no pones mucha atención y le das vuelta o le das un giro a esa emoción o a ese sentimiento, así va a continuar tu día. Y si creemos en la ley de la atracción, en la ley de la cocreación, y el sentir es la parte más importante de cocrear, ¿qué estás cocreando? Aunque te la pases decretando 20,000 cosas en 5 o 10 minutos, claro. ¿Qué estás cocreando? Porque ¿qué estás sintiendo claro. todo el día? Claro. Entonces... es esta emoción del minuto a minuto, ¿no? Exacto. En donde quiero ver si entendí la conclusión de lo que es la atención y el despertar de la conciencia. O sea, la atención y el despertar de la conciencia lo que nos ayuda es a disminuir este ego y lograr una autenticidad que nos enfoca nuestras actividades a cosas que realmente nos hagan sentir mejor. Exacto. Entre más le des oportunidad a tu ser auténtico, él sabe perfectamente cuáles son las cosas que te apasionan, con cuáles pierdes el tiempo. O sea, no te das cuenta ni que ya tienes 2 horas haciendo algo, o esto como lo que tú haces, que se nota que lo haces con un amor tremendo y lo haces muy bien. Hace rato la plática que tuvimos me encantó contigo, lo que estábamos platicando. El caso es que te vas dando cuenta que entre más conectas con tu autenticidad, conectas con el amor propio, conectas con lo que amas, con lo que quieres. Entonces, imagínate darte cuenta por medio de la atención consciente dónde están tus dones y talentos y llevarlo a encontrar el propósito, cosa que muchas generaciones se la pierden. Yo entre ellos, la verdad es que hacía muchas cosas que no me gustaban, pero las hacía porque traía toda una carga de ideas, no mías, de lo que tenía que hacer. Entonces, al hacerte consciente, pues vas limpiando y vas adquiriendo lo que tu ser auténtico te está informando. Entonces, es hermoso, es una chulada estar caminando así. El punto es imprimir atención para dejar que el incómodo, el ego, sí, el incómodo, exactamente, ajá, no esté presente la mayor parte del tiempo mientras estás transformando tus hábitos, tus patrones de hábitos. Luego puedes dejar que ese incómodo ya no va a ser tan incómodo porque ya le incorporaste nuevos procesos de hábitos. Entonces, no hay que desaparecer nada. Como los libros dicen, es que el ego se tiene que ir. No se tiene que ir en ninguna parte. Ni tenemos que tener ese miedo de decir, oye, es que una parte de mí se va a acabar. No. Hay que integrar esa oscuridad que también pudiera existir, o esa, le llaman también esa sombra, y ver que hay cosas que no se pueden mover. Nada más no le inyectes tanta energía. Y atención es energía. Donde pones tu atención, pones la energía. Entonces, ¿a qué le quieres poner atención? Observa dónde está lo que te gusta y ahí imprímele toda la atención que quieras. Y mira, Rodrigo, en una plática que tuve con un maestro no hace mucho tiempo, me comentó algo que la verdad, cuando me lo dijo, dije, ups, qué rudo, porque nunca lo había visto así. Y él decía que cuando llegabas con tus hijos, por ejemplo, y tu hijo era muy bueno pintando, por ejemplo. Era muy bueno pintando y entonces él se dedicaba a pintar, pero él llegaba a clase de matemáticas y terminaba su tarea de matemáticas o lo que estaba haciendo de matemáticas y empezaba a pintar y entonces el maestro decía, te dije que no pintaras, te tienes que salir de clase. Y entonces cuando este profesor tuvo reunión con estos padres de familia les decía, a ver, que matemáticas la pase con 6. Que la pase porque es un requisito para poder avanzar. Claro. Pero al que le tienen que poner atención. Al dibujo. Es al dibujo. Es a lo que el niño siente al dibujar. Es lo que pasa con él al estar ejecutando esa actividad. Y entonces vamos a hacer conciencia y a nuestra atención le damos esta dimensión. Dime, por favor, en tu vida diaria, Rodrigo, hablo de tu esposa, de tu familia, de tus hijos. Cuando tú empiezas a hacer esta transformación en tu día a día, ¿qué consecuencias tiene? Muchas.
De hecho, hay un proceso que no es simple porque se empiezan a derrumbar muchas estructuras que eran muy sólidas, pero te das cuenta que no son tuyas, las vienes trayendo, o sea, las vienes cargando de atrás, de tu familia o de la que incorporaste en la sociedad. La sociedad es formadora y son entramados, son tejidos sociales que difícilmente puedes salir de ellos. Pero al hacerte consciente puedes caminar entre ellos sin criticarlos, sin juzgarlos. Lo que me encantaría es que también lo puedan ver para que pudieran ser más congruentes con lo que a ellos les gusta. Pero bueno, al final mi esposa, yo y mis hijos sí tuvimos algunas situaciones porque empezamos a buscar escuelas con un poco más de ese enfoque que acabas de decir. Para mí, yo estuve 6 años en la Secretaría de Educación allá en el estado de Nuevo León y en el área de incorporación de escuelas, en educación media superior y superior. Entonces, estuvimos en un área donde nos enterábamos de todo lo que existía y modelos educativos donde buscan el don y el talento de los chicos no hay. No existe, así es. No hay. Y el enfrentarme con esa realidad después de darme cuenta de que yo mismo fui parte de eso, digo, bueno, no me peleo con lo que fue, nada más me pelearía si no hago algo al respecto con mi familia. Y busqué escuelas donde encontraran eso. Desafortunadamente en Monterrey no encontré, están ya empezando y qué padre. El formato no lo invita mucho por la sociedad que es, pero es padrísimo también. El caso es que aquí en Querétaro lo encontramos escuelas con sistemas europeos muy abiertos, muy enfocados a detectar dones y talentos, pero no están escolarizados. Tenemos que encontrar una forma para poder que vayan ellos cumpliendo con el requisito legal, porque ellos van a seguir estudiando y tienen luego que enfrentarse con el sistema, que tienen que incorporarse para cualquier carrera y tienen que cumplir con los niveles. Pero sí, para todos en sí, principalmente para mi esposa, porque te puedo confesar que al narcisismo también se le llama machismo. Yo era machista, mi papá era un machista, mi abuelo era un machista, venían de Piedras Negras. Mi esposa creo que ha sido, bueno, ella tendría que decirlo y corroborarlo, pero ha sido beneficiada porque se cayeron todas esas estructuras tan horribles que tenía y con las que defendía en su momento. Pero vaya, en sí creo que todos hemos encontrado beneficios en el momento que se fueron cayendo las incongruencias con las que vivimos como sociedad. Pero antes de pensar en la sociedad, hay que pensar en nosotros, aunque parece contradictorio, que se oiga muy egoico. Empieza por ti para que puedas transformar hacia afuera. Y empieza por lo que tienes cerquita. Y más que enseñar, da ejemplo. Es lo que me queda con mis hijos. Yo la realidad es que ya poco les digo, si no soy congruente de lo que digo con lo que hago, poco pueden aprender del camino que uno le quiere enseñar. Entonces, la congruencia yo creo que es lo más, es lo que más ha venido aquí en mi casa, lo que más ha aparecido en la casa, congruencia. ¿Tú crees que tu esposa, cuando tú le empiezas a compartir este despertar de conciencia, que ya lo defines, porque nada más sabías que algo te pasaba, pero no tenía una definición hasta que empiezas a estudiar y empiezas a meterte en este mundo, ¿cómo toma ella, además de estas acciones que tú acabas de decir, cómo esta modificación, ¿no?, de actitudes y de creencias empiezan a caer en tu casa y empiezan a caer con ella como pareja? Ella, ¿cómo toma este despertar de conciencia? ¿Y tú crees que has logrado que ella también tenga este despertar de conciencia? Sí, y para serte franco, aunque ella no lo asume como tal, ella está más despierta que yo. Y fue como que la mejor maestra que pude tener para este proceso que he tenido, se me ha dado. Y estoy muy agradecida con ella y la verdad es que se cayeron casi todas las amistades, todas las cuestiones laborales, todas las pasiones que existían,
desaparecieron. Yo le llegué a decir en algún momento, oye, si llega a pasar que tú y yo, porque a lo mejor ya no te caigo bien en este estilo. Digo, no, me caes bien así, está bien, vamos por adelante. Entonces, pues... No, nada más me caes bien. Todavía le pisé el acelerador. Claro, no nada más me caes muy bien. Te aseguro que por lo que me estás compartiendo, ella dijo, no nada más me caes muy bien, sino que me cae muy bien el vivir de esta manera. Exacto. No, la verdad es que ella te lo podría platicar y creo que me vi muy favorecido por las condiciones. El tener una esposa como la que tengo, me ayudaron mucho las circunstancias, porque fue muy tolerante, tanto en la época del incómodo al 100%, como ahorita en el incómodo del 30%, a lo mejor, no sé, es que eso ya no lo puedo, porque yo ya no lo valoro, ya lo valoran el exterior. Yo lo único que te puedo decir es que me siento muy bien estando más cerca del ser auténtico que siempre hemos sido, porque siempre estuvo ahí, Ale. Y si te pudiera comentar o decir algo, cómo conseguirlo, es tan sencillo como hacerte una carta desde ahí, a ti misma. Si tienes la oportunidad y quieres y te nace esa idea, trata de conectar con esa persona que cuando está haciendo su trabajo lo hace tan entregada, porque ahí está. La atención es la que te va a informar dónde está, porque siempre está. Cuando sonríes de esa manera, ahí está la autenticidad de tu autenticidad. Cuando ves un atardecer y dejas de estar pensando en todo tu rollo de tu día y ves el bonito atardecer que tenemos aquí en Querétaro, tan preciosos los atardeceres aquí en Querétaro, o los amaneceres, y lo ves entregada completa, ahí está tu ser auténtico. Trátalo de enfocar y llévalo a que te redacte una cartita y que te diga qué le gusta. Eres tú la que va a escribirlo, pero eres desde ese lugar. Y te vas a dar cuenta que vas a entrar en un proceso de hasta decirte las cosas que le has hecho. Y puedes empezar hasta a llorar. Entonces, trata de redactar esa cartita con el ánimo de que te dé las señales de en dónde imprimir más tiempo y más atención. Porque donde pones la atención, pones la energía de tu día. Y en este antes y después que hablé y inicié al arrancar la entrevista contigo, que es el antes y el después de esta pandemia, yo estoy cierta también de que nos está dando la gran oportunidad de florecer ante muchas cosas y ante la atención de lo que nos gusta y decir, sobre de esto me voy a ir. Y cada quien lo va a ir experimentando en la etapa que esté en su vida hoy, ¿no? Así es. Yo obviamente lo relaciono mucho en esta etapa de vida, donde ya soy abuela, donde ya mis hijos ya están con sus parejas, donde ya mi etapa es un parteaguas no nada más de la pandemia, sino en mi vida como tal. Y entonces cuando yo te escucho, esta experiencia que tú has vivido, cómo la estás implementando a tu día a día, cómo esta atención se vuelve un músculo cada vez más fuerte, ¿cómo podrías tú decirle al auditorio que alguien que no es iluminado, como todos los que decimos, puede tener hábitos para fortalecer este músculo, Rodrigo? Un hábito, que también puede ser como una práctica, es la más tradicional. Hay varias, pero la más tradicional y la mejor de todas es la meditación. Pero una meditación sencilla. No necesitas una pose incómoda. Las poses incómodas surgieron para no dormirte. Pero te puedes dormir, no pasa nada. Es que ¿quién dice las reglas? ¿Quién las pone? Generalmente son las tradiciones y también hay que valorarlas, ¿no? Pero bueno, la meditación de atención le han llamado de muchas formas. Estados Unidos imprimió una, pero es la misma de que en la India también le pusieron otro nombre. No quiero decir nombres para no llenar ni saturar, pero una atención donde tú, cerrando los ojos o no cerrándolos, lleva tu atención a tus manos, siente si hay aire. Ahí tu atención está en el cuerpo físico. Entonces ya lo llevaste a una parte y ya empezaste a utilizarla y enfocarla. Ahora retírala de ahí, llévala a tu pecho. Siente cómo se siente, si tienes alguna sensación de alguna emoción que estuviste acariciando en el transcurso del día y que todavía sus efectos están ahí, de ansiedad o de depresión o de algo,
o de felicidad, porque también, ¿por qué no tener hábitos de estar recordando cosas que nos gustan? Es que los hábitos no son malos, son malos los hábitos que son tóxicos, esos hay que quitarlos, para eso necesitas la atención. Bueno, entonces lo llevas, oye, pues me siento muy bien, muy cómodo, a gusto. ¿Qué he estado haciendo? Oye, pues es que he estado leyendo, porque el contenido que consumes en el día también te hace parte de tener emociones y sensaciones. Entonces, oye, es que a lo mejor ese libro que me tiene tan emocionado, ahí voy, ahí la llevo. Muy bien, ya llevaste tu atención ahí. Ahora llévala a tu mente. A ver, recuérdame qué pendientes tengo ahora, pero viendo a la mente como instrumento útil, práctico, inteligencia pura. Y ahora sí, que te informe qué pendientes tienes. Porque si para algo son la depresión, la ansiedad y el estrés, es para informarte el cerebro, tu maquinaria inteligente, informarte de algo que tienes que revisar, no para convertirlo en hábito. Oye, me siento oprimido por algo, a ver qué, la reunión pasada, algo, sí, pasó esto y contesté esto, y chihuahua. Oye, dale salida, porque si lo incorporas durante 21 días, ese pensamiento se te va a convertir en hábito. Y siendo un hábito, para quitarlo, te lo va a informar tu mente a esa misma hora al día siguiente. Entonces, checa, revisa por qué hay depresión en tu cuerpo. A ver, un evento. O algo muy común y muy triste, incorporar un hábito de un luto mal llevado. Un luto mal llevado te lleva a que por más de 21 días, y digo 21 días porque es lo que se tarda el cerebro en crear esos canales neuronales para repetírtelo de forma que consuma poca energía. Y lo hace en la noche, cuando hace esas comunicaciones y esos arreglos, cuando tú duermes. Las personas que tienen hábitos de dormir bien y de alimentarse bien y ser muy sanos en ejercicio y todo eso, lo incorporan más rápido, hasta en 15 días. Todo esto lo he estudiado, no creas que X. El asunto es que tú incorporas un hábito después de tantos días, 21, en una forma normal. Y si es un caso de un luto mal llevado, pues tu cuerpo va a estar teniendo la depresión pues hasta que le des una salida correcta. Y eso pueden pasar años. Hay gente que sus rostros empiezan a transformársele en que, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué estás triste? No estás triste, así es. ¿Cómo así es? Y no, es que a partir de la muerte de su esposo pasó esto hace muchos años. Y ¿hace cuántos? No, pues es que a eso estamos habituados. Entonces, y estamos habituados a platicarlo. No es correcto que aceptes un hábito como algo que ya que se quedó. No, transfórmalo. Tu cerebro bien te informa. Hay un suceso, te recuerda por medio de una depresión, atiéndelo, usa la atención, revisa. ¿Sabes qué? Llora todo lo que tengas que llorar, hazle todo lo que tengas que hacer, dile, aunque esté ausente, imagínate lo que está enfrente, dile lo que te faltó y dale salida. Hablo de este caso porque es el más común y que nos pasa a todos. Entonces, es como que lo más fácil para entenderlo. Le das salida y durante 21 días, recuérdalo con amor. Mi mamá hace 2 años, se fue en mis brazos y se fue ahí en Juriquilla, en la casa en donde estábamos viviendo. Fue triste, pero sabiendo esto, ¿vale? Incorporé que cada vez que me acuerdo de ella hay una explosión de emoción favorable, la recuerdo con cariño, con amor, y en lugar de sentir esa que pudiera sentir otra persona, como me tocó con mi papá, que mi papá murió hace 17 años, no tenía este conocimiento, esta comprensión. Me tocó sufrir muchos años la pérdida de mi papá, se me fue a los 30 y tantos años, y yo peleaba mucho con él y él peleaba mucho conmigo. Entonces yo traía toda una cadena de cosas ahí. Entonces, luego ya le pude dar este proceso y todo, pero con mi mamá fue hermoso, porque hay que entender que es un proceso natural y es una trascendencia. Entonces ya le imprimes 2 o 3 cosas ahí que son reales y son buenas, y transformas el recuerdo de alguien, y es bien bonito. Entonces, adaptar e integrar estos hábitos son sanos. Entonces,
pon en práctica tu atención para detectar el que se tiene que ir y para incorporar el que lo va a sustituir. Entonces, el que se va a quedar en tu pensamiento. Exactamente. Y hablas de algo también donde, mira, hasta me emociona, Rodrigo, porque hemos como vivido también siempre con la creencia de que cuando alguien se va, tenemos que vivir tristes durante un tiempo, porque si no, entonces estamos faltando a su presencia, o a su imagen, o a lo que significa para ti. Y hoy por hoy eso ya cambió. Hoy por hoy, el poder integrar en tu cabeza esta conciencia y esta forma de relacionarte con alguien que se va, que es una parte importantísima de tu vida, de tu ser, ¿no? Y que hoy lo integras de esta manera positiva, lo mismo da integrarla en este hábito de manera positiva que de manera tóxica. Pero cuando internamente la integras de manera positiva, de forma alegre, y entonces tus 24 horas tú decides cuántas horas le dedicas a vivirla en temas negativos y cuántas en temas positivos. Así es. Y entonces, esta integración de hábito del que tú hablas, algo que también platicamos en alguna de las conversaciones previas, era de cómo la respiración dentro de estas meditaciones te hace entrar en el aquí y en el ahora. O sea, el oír ya la frase del aquí y el ahora también ya se ha vuelto muy trillado, muy trillada. No, es que hay que hacerla consciente. La mayoría de las veces, cuando llega la atención a la mente lo atrapa y la utiliza para ver el mundo a través de ella, de la mente, dejando a la conciencia atrás, como si no estuviera registrando. Entonces es una interferencia. Es una interferencia que es el incómodo el que empieza a actuar. Entonces tu ser auténtico ya quedó desplazado y observando que tu incómodo ya empezó a juzgar. Y ya llegó al hotel y empezó a quejarse de las sábanas. Y ya llegó al restaurante y órale, que esto y que me lo trajiste así. Oye, realmente, como te digo, también hay cosas buenas que tiene el ego incómodo. tiene cosas buenas, hay que convivir con él, sí, claro. Hay que integrar, pero detecta las que no te gustan, porque esas al final del día son las que te pueden arruinar un día. Sí. Entonces, la respiración, para agarrar la atención y ponerla en la conciencia, donde camina el ser auténtico, es una práctica extraordinaria. Y es, ya que utilizas para informarte de qué sientes en tus manos, o si hay aire, o cómo está la temperatura, o cómo está tu cuerpo emocional, si hay alguna emoción, o cómo está tu mente con pendientes, no la dejes ir. Si la llevas al punto de sentarla en tu respiración, vas a sostener más tiempo la atención y estás fortaleciendo ese músculo. Así de fácil. La atención es un músculo que en la meditación encuentra el ejercicio y que el gimnasio es el aquí y el ahora, el instante. Entonces, no hay otro lugar donde la atención pueda ser. Y atención, no puedo dejar de repetirlo, es la energía que te crea y es la energía con la que te mueves, y es la energía vital que está dándote, que está animándote para moverte y hacer todo lo que tengas que hacer. Entonces, si le das oportunidad más al ser auténtico de ser y de decir y de escribir, ese ser ideal o ese sueño o esa mejor versión de ti, él la sabe, él la conoce, porque ya lo eres, nada más está un poquito nublada o apabullada por el incómodo. Entonces, deja que te la diga y trabajemos con la atención para retirar lo que se tenga que ir y para incorporar lo que te gustaría sentir. Claro, lo que tenga que llegar. Y a tu vida llegan 2 libros. Ah, sí. En el 2017, en una meditación profunda que tenía en un sótano que hice en una casa allá en Monterrey, hice una pregunta porque ya tenía mucho tiempo estar en una práctica de Wu Wei, que es el arte de no hacer. Mi esposa ahí también estuvo un poquito, no molesta, estaba sacada de onda porque estaba en la práctica de no hacer. O sea, yo no hago nada que no se me mueva aquí enfrente. O sea, si se me pone algo enfrente, lo hago. Si no se me pone enfrente, entonces era, oye, ahorita sí tienes que ir a hacer esto. Ah, ok, eso voy y lo hago. Regreso y se acabó.
o de que tengo antojo de algo. No atiendo antojo, no entiendo nada. Si no está enfrente, quiere decir que no me lo voy a comer. O sea, ¿sí me explico? Sí, que ese fue el proceso en donde tú estabas ya en el péndulo, en la manera, en la etapa más extrema de la historia, sí. Donde decías, no. Sí, no, eran prácticas, pero tenía que, no sé por qué sentía que tenía que hacerlas. El caso es que las hice y mi esposa, pues lindísima, con toda su tolerancia, me aguantó todo eso, ¿verdad? Porque dejé de trabajar, dejé todo. Y X. El caso es que en esa meditación le digo, si algo tengo que hacer, yo superior, dime, escribe. Claro, voy a hacer. Entonces escribí desde ahí y se llama minimalismo espiritual. Minimalismo espiritual por el hecho de que hay una forma simple, muy minimalista, muy simple, porque es la atención de conectar con tu ser auténtico, y se llama el libro Ser Auténtico. Darte cuenta que el sufrimiento es una ilusión, porque lo crea el incómodo, el que no está, el que aparece cuando se ausenta el ser auténtico. Entonces te das cuenta que todo el sufrimiento que uno se trae a veces es una ilusión, es un invento de tus hábitos no sanados o no observados. Entonces nace ese libro y nace con capítulos de darte cuenta. Es como recuerda que esto es así, porque al final, por increíble que parezca, todo ya lo sabemos. Y es nada más darte cuenta. Como de las incongruencias que te decía, no es posible vivir bajo tantos patrones de hábitos y de comportamientos que cuando te empiezas a ser consciente dices, ¿por qué tengo que seguir con esta creencia o con esta idea? O arrastrando esta sensación que no es mía. ¿De dónde viene? Entonces la atención te ayuda a encontrar todo eso. El caso es que se da el libro y lo publico con una casa editorial de España y lo dejo ahí en Google. Dije, que camine solo. Y sí, se ha vendido, va bien. Tiene 5 años y ahí me han dado algunas regalías. Pero en forma natural. Viene en marzo del año pasado. También cierro un proyecto que eché a andar aquí en Querétaro por la de la pandemia. Lo cerré en febrero del 2021 lo cerré. Y en marzo me siento y digo, ¿qué sigue? Aparte de algo que hay en Monterrey todavía medio moviéndose y que ahorita se puso en stand-by completamente, y bueno, ¿qué sigue? Entonces, otra vez, escribe. Pero me llegan las ideas por medio del ser auténtico de que ahora va a ser en forma no de ensayo como el primero. El primero fue como un ensayo. Este ya es como un cuento donde un joven tiene un despertar de conciencia y no lo ha asimilado y se le aparece un viejo, porque seres auténticos hay en todas partes, te los encuentras en todas partes. Hay gente que mientras veas que están entregados, apasionados en lo que hacen, desde una actividad tan simple y sencilla como una peluquería, una barbería, te encuentras. Claro que te encuentras otras que no, ¿verdad? Que están chocando con su trabajo, pero en todas partes hay. El caso es que aquí el joven se topa con un viejo. La forma en cómo se topan es de una manera muy increíble y muy bonita. Y de ahí empiezan las enseñanzas, porque el señor, el viejito, el viejo de las piedras, ya le había pasado. Entonces no era casualidad que se topara con el joven, solo que el joven no acababa de integrar lo que le sucedió. Estaba en ese proceso de investigar qué pasó. Pero ni siquiera le interesaba investigar, estaba X, nada más estaba disfrutando los efectos de ese despertar de conciencia. Entonces el libro lleva en ese caminito, pues la explicación de lo que es un despertar de conciencia, y la palabra atención aparece por todas partes, porque la única herramienta que tenemos para darnos cuenta, o el único instrumento, es la atención. Hablando del ser auténtico, ahorita que tú compartías esta etapa de tu vida donde caes en el péndulo con todo esto súper denso y clavado y queriendo meditar horas eternas,
Y prácticas complicadas como la del parapente lo acabé suspendiendo porque realmente mi vida se puso en un riesgo inminente. Me aventé al acantilado con el parapente enredado y no escuchaba a las personas que me decían que no me aventara porque estaba enredado, tenía 3 vueltas. Hasta que veo el video, me doy cuenta de que iba a aventarme y el parapente no iba, sí, no iba claro. ya, la ala la sentía yo fuerte, entonces yo empecé a correr y la ala en ese momento de un giro, y cuando me aviento, por cosas de lo que sea, se dio las 3 vueltas de regreso. ¡Fum! Sí sentí donde iba para abajo y luego ya al revés, ya subí. Entonces cuando veo el video digo, todavía tengo compromisos con mi familia. Pero a ver, a eso, y perdón, pero ahora sí te voy a Sí, interrumpir. Siendo auténtica, te pregunto, Sí. ¿tu familia Mi esposa me llevó. comía, vivía todos los días? Y yo veo que mi marido está en un proceso de meditar y de entrar en En conciencia la con crisis él de los mismo. 40. ¿Qué hubo? A ver, ¿y ahora cómo se le hace? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo vive? Digo, porque además te voy a decir una cosa. Mucha de la gente que nos escucha también es escéptica ante todas estas cosas. Yo creo que el hablar de situaciones, por eso estamos aquí, Rodrigo, porque gente como tú que no es iluminada, vive estos procesos, llega a un momento de atención donde dice, tengo que dedicar mis minutos más a cosas que me den trascendencia, no nada más a mí, sino a mi entorno. Y entonces, siendo auténtica, te pregunto, ¿cómo vive tu familia para estar en esa etapa donde tus hijos comían, estudiaban, tu mujer también tenía que vivir, tú también, ¿no? Tenían que dar de desayunar, de comer y de cenar, más todo lo que implica vivir. Sí, ¿Cómo lo vivieron? Sí, no, para mí estaba en lo mío. Te digo que mi esposa, con una paciencia hermosa, la verdad es que, en fin, el caso es que me dio la oportunidad. Yo creo que iba viendo la transformación y le agradó. Entonces, por eso es que, bueno, ándale, mientras no me esté faltando esto, dale. Bueno, y aunque faltó, porque hubo momentos que faltaban, te lo tengo que decir, o sea, como no mueves las cosas no se mueven solas. Claro. Pero llega ese entendimiento después. Es que cuando tú lees a los iluminados, pareciera que todos los iluminados, las cosas se le materializan. Siendo terrenales y de carne y hueso, no es cierto, hay que moverte, hay que hacer. Y en el Wu Wen entendí que el arte de no hacer, es hacer también. O sea, tenía que practicarlo para entender claramente cuál es la filosofía del Wu Wen, tienes que hacer. Pero fue ese acontecimiento del parapente el que ya me puso un alto. Tuve otro en el buceo, me quedé enredado. Pero ahí todavía le seguí y todavía fui a más cenotes, a cavernas a investigar, porque esa experiencia me encantaba. El caso es que cuando tenemos ese momento de darme cuenta que realmente me iba ya a ir, dije, espérame, ¿hasta qué grado voy a llegar hasta que realmente pase algo? ¿Y mis hijos? No. Sí, porque ahí también estaba cayendo en una pérdida de conciencia. Sí, exactamente. Claro. Y lo que le comenté a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a procurar mantenerme físicamente lo mejor para cuando termine con el último, que es mi hijo Rodrigo, que tiene ahorita 11 años, que termine con mi compromiso con él, dedicarme a esto otra vez, porque me encantó. Pero ya sin compromisos de papás, ¿verdad? No, y el músculo, yo creo que ahorita que estás en un punto medio, Rodrigo, y me dirás si estoy en un error, pero creo que no. Puedes vivir, ¿no? El dejar de hacer no significa dejar de hacer, es más, de hecho, no tiene nada que ver la frase como tal, al contrario, te habla de cómo tienes que accionar para poder lograr muchas de las cosas, pero es lograr un punto medio en donde no es que vayas a dejar de lado esto para sacar adelante a tus hijos. Punto medio, acabas de decirlo. Claro, o sea, es seguir fortaleciendo este músculo todos los días, sí, seguir haciéndote consciente sin dejar de mover lo que es importante también para tu familia. Yo creo que esa es la clave del éxito, ya estar en este punto medio y que las cosas se den con esta conciencia. Y hay algo con lo que quiero cerrar esta plática. Sí. Que me expliques una frase que me encantó, que fue: la vida es al sentir.
La clave de vivir es sentir. La clave de vivir es sentir. Sí, Ale, es como el principio por el que me muevo de aquí en adelante. Creo que la clave de vivir es el sentir, porque es la que te informa qué creas en tu vida. Es la que te dice si estás más en el tiempo con el auténtico o con el incómodo. El sentir es para lo que vinimos. Por eso este cuerpo está lleno de sensores que registran sensaciones, pruebas, sientes, vaya, somos cuerpos sensacionales que te informan que la clave de vivir es sentir. Y más cuando te cae y te queda clarísimo el 20 de que tú creas tu realidad y la creas a partir del sentir. Pues muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues, ¿y ahora cómo se le hace para esto? Es fortalecer este músculo, es trabajar todos los días con esta conciencia, es volvernos trascendentes primero para nuestras vidas y luego para nuestro entorno. Y una experiencia como la de Rodrigo, que es alguien común y corriente, normal, que no es ningún iluminado, que está logrando fortalecer este músculo, que está haciendo a un lado el incómodo que es el ego. Familia, estamos para esto y hoy estamos para fortalecer ese músculo. Les mando un abrazo con mucho cariño y una vez más les quiero dar las gracias por este enriquecimiento que han dado a cada una de mis plataformas, porque cada vez nos sigue más gente, porque estamos siendo auténticos en este proyecto. Este es el proyecto de mi vida y por eso estoy tocando gente y estoy tocando corazones. Les mando un abrazo y los veo en el siguiente. Y ahora, ¿cómo se le hace? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Ale. Muchas gracias.